Nicolás Fiorentino. Futurock. 7:30 dice el reloj, 16:06 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Hace semanas que hay un tema sobre la mesa que tiene que ver con el peronismo en la provincia de Buenos Aires, un poco por la fecha de la elección, otro poco por la situación que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a tratar de entender qué está sucediendo y qué es lo que anunció ayer el gobernador bonaerense. Estamos en comunicación con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carly, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son los argumentos para que el gobernador ayer decida finalmente que la provincia vota el 7 de septiembre? Mira, creo que el gobernador fue muy claro. Fundamentalmente un argumento que tiene que ver con lo operativo. Fue muy claro en el sentido de que la otra opción, una opción es desdoblar la elección, es decir, adelantarla, y la otra opción es hacerla de un modo, como se definió técnicamente en la Ley Nacional Electoral, que es concurrente, que básicamente consta de hacer dos elecciones en el mismo día. Dadas las modificaciones que se introdujeron en el instrumento de votación a nivel nacional, que es la introducción de la boleta única papel. Eso implicaría para cualquier votante que tiene que ir en un día y ejercer dos votos con dos sistemas distintos, con dos urnas distintas, en dos espacios distintos, porque con la boleta única papel lo tendría que hacer detrás de una cabina, pero a la vista de las autoridades, y luego tendría que hacer el voto tradicional en un cuarto oscuro o detrás de un biombo, sin que lo miren las autoridades, obviamente, en este caso, porque es lo que establece la votación con la boleta tradicional. Nosotros hicimos, y también otras provincias y otros sectores de nuestra fuerza política, simulacros de cuánto se votaría, de cuánto tardaría, más allá de la complejidad para cada votante, de cuánto se tardaría, y eso nos lleva aproximadamente a 4 minutos, inclusive algunos ensayos un poco más. Y bueno, obviamente son 350 electores por mesa, que eso está definido en el Código Nacional Electoral, son 600 minutos, son 10 horas por 60 minutos la jornada de votación, de las 8 de la mañana a las 18 horas por la tarde. A ese ritmo votan 150 personas y te quedan 200 en la fila, si es que vienen todos los electores. O sea, la posibilidad de multiplicar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, nosotros hicimos obviamente y muy seriamente todas las averiguaciones, la posibilidad de multiplicar las mesas, los lugares de votación, de reducir la cantidad de electores por mesa, es inviable para ese nivel, y por lo tanto el gobernador, en su responsabilidad, porque él es el que tiene la responsabilidad, obviamente junto con la Junta Electoral, de garantizar el acto electoral, tomó la definición de desdoblar, es decir, hacerla separada, como se hizo siempre en la provincia de Buenos Aires, con el mismo método que se utilizó siempre en la provincia de Buenos Aires, y llevar adelante esa decisión. Después están las consideraciones políticas respecto de lo que es más conveniente, etcétera, pero lo que está priorizando el gobernador es claramente que la elección suceda. ¿Y esas consideraciones políticas las comprendés también? Sí, por supuesto. La principal y la que se ha discutido mucho todo este tiempo es que, bueno, obviamente en una elección provincial se empiezan a tratar los temas de la agenda provincial. Es decir, se empieza a poner en valor la gestión, o en discusión, o en debate, la gestión del gobierno. Y bueno, nosotros no tenemos un problema con eso, sino lo contrario. Nosotros creemos que la gestión que estamos llevando adelante en un contexto tan complejo como el que existe en el mundo, y particularmente a partir de las políticas del gobierno nacional, merece atención, y son algo potente para nuestra fuerza política, no algo a esconder. Por lo contrario, es algo a poner en valor. Carly, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Hay Nico? otra consideración de índole político que tiene que ver con los resultados electorales, si bien tienen un impacto institucional, que es la renovación de las legislaturas en este momento en la mayoría de las provincias, y también va a pasar a nivel nacional, más allá de que hay 2 provincias que eligen gobernador también, pero también es cierto que los resultados electorales en las elecciones de medio término tienen muchísimas veces
les diría, un impacto en la agenda. Se termina interpretando como una especie de interpelación o de evaluación de los gobiernos que están en ese momento en el Ejecutivo, y que esos resultados tienen un impacto directo en las políticas posteriores a eso. Te digo esto porque una de las cosas que pasa con el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires, al ser desdoblado, es que la elección de la provincia de Buenos Aires no va a ser una sola, es decir, no va a tener candidaturas. Las personas que habitan la provincia de Buenos Aires no van a poder votar a las mismas personas en toda la provincia de Buenos Aires, sino que al estar dividida en 8 secciones, tenés 8 elecciones distintas donde presumiblemente, atendiendo los últimos resultados del peronismo, el peronismo tal vez con suerte pueda ganar 3 y perder 5. ¿Cómo evaluaron cuál va a ser el impacto político del resultado electoral, incluso ante el mejor resultado electoral posible? Pero eso es con cualquier sistema, porque esa elección va a suceder, sea concurrente o sea desdoblada, va a suceder. Sí, si unificás el impacto, sí. El impacto mediático es el de la elección nacional dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como pasa siempre. Por eso, veremos cómo son los resultados. Uh-huh. Obviamente que las mejores perspectivas para nuestra fuerza política siempre están, digamos, en los distritos del conurbano, uh-huh, más poblados. Y que en el interior siempre se nos ha hecho más difícil, pero bueno, también hay que analizar que durante todo este tiempo, en los distritos del interior, en las secciones que representan al interior de la provincia de Buenos Aires, también nuestra fuerza política, más allá de haberla ganado o no, ha tenido resultados históricamente mejores que en otro momento. Pero bueno, será una cuestión de esperar esos resultados y llevar adelante efectivamente una campaña. Ayer hubo nosotros dos. Creemos sí. nosotros creemos que en la sumatoria estamos en condiciones de tener una victoria. Obviamente, o sea, la idea es esa, es mostrar el resultado, o sea, sumar la cantidad de votos en toda la provincia y mostrar eso. Uno entiende que la lógica sería esa. Sí, la lógica es mostrarlo por separado y mostrarlo junto para analizar cómo fue el resultado del conjunto. Eso es así, y alguien lo va a hacer además. Alguien lo va a hacer. Carly, ayer hubo 2 anuncios del gobernador, bueno, por ahí 3 y me estoy olvidando alguno, pero 2. El otro fue que el Ejecutivo, más allá de que ya hay varios proyectos tramitando en la legislatura, va a mandar un proyecto para suspender las PASO, un proyecto propio del Ejecutivo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y te voy a hacer una consulta que estoy seguro que no te va a resultar para nada novedosa, porque está en discusión, y es que un sector, sobre todo el sector del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, plantea que ante el desdoblamiento, es decir, ante no haber acuerdo de estrategia entre los distintos sectores de la táctica electoral, que suspender las PASO sería un error porque corres el riesgo de tener listas separadas, algo que en las primarias te permitiría tener listas separadas, pero dentro de un mismo frente. Igualmente van a insistir con la suspensión de las PASO a riesgo de que el peronismo se divida en muchas listas. No, mira, yo creo que el gobernador ayer dijo 3 cosas. Creo que muy claro, que tenía la responsabilidad de convocar y fijar fecha cierta para las elecciones, y bueno, acabamos de hablar de eso, de la fijación de la fecha. En segundo lugar, que tal como lo solicitó respetuosamente a la legislatura el 5 de marzo, iba a presentar un proyecto, que es un proyecto por el Senado, que ya había sido presentado muy similar, ¿no? Por la diputada Susana González, en donde se suspenden las PASO y se establecen algunas modificaciones al calendario electoral para que efectivamente se lleven adelante las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero también fue muy claro en su llamado a la unidad, en que todos trabajemos en ese sentido. De hecho, en las reuniones previas que tuvimos con los distintos sectores de nuestra fuerza política, esto siempre estuvo en esos términos. Inclusive la posibilidad cierta que expresó el gobernador de llamar a elecciones desdobladas, siempre incluía esos otros 2 condimentos, esos 2 ingredientes. Pero no parecen haber llegado a buen puerto estas conversaciones, Carly. Mirá, yo estuve, y no es lo que se está diciendo, ¿eh? El gobernador siempre planteó eso, y bajo cualquier escenario siempre fue, bueno, en ese caso hay que ver cómo vamos a la unidad bajo esas circunstancias, por un lado, y sí, obviamente, suspender las PASO, porque claramente
nadie está a favor de sostenerlas en este escenario. Lo que pasa que Eso lo es lo mismo... que yo estuve en esas reuniones, no me lo cuentan. No, hay cosas Me que me las consta. cuentan, cosas que las conozco. Me consta que tuviste. Lo que pasa es Sí. que la vocación de unidad es algo que, por lo menos en las entrevistas, todos los sectores manifiestan, pero al final no se ponen de acuerdo. Bueno, pero al final no llegó. Ujú. Estamos trabajando en ese sentido y nosotros nunca planteamos la posibilidad de ir separados. Al contrario, siempre cuando Axel planteó los argumentos, porque no es que Axel dijo, no sé, voy a ver, no estoy seguro qué hacer. No, dijo perfectamente y argumentó en ese sentido, más allá de que después los otros sectores puedan compartir o no esa argumentación, y eso es válido, porque uno puede tener un análisis, el otro, no me importa. Un planteo Pero Axel fue muy Perdón. claro. Sí. Y hizo lo que dijo que iba a hacer. No es una sorpresa para nadie, a eso me refiero. Bueno, un planteo que el otro día nos mencionaba Teresa García es que el año pasado no existía esta posición del gobernador cuando desde el universo kirchnerista sí planteaban que las elecciones debían ser concurrentes, que es una idea que apareció hace poco. No es cierto. El gobernador lo habló al más alto nivel, eso me consta, lo habló al más alto nivel, como mínimo, que me conste a mí, en noviembre del año pasado. Ujú. No es así, no es así. Volviendo a la cuestión logística, hay un planteo que tampoco lo estoy inventando yo, están los considerandos del proyecto que presentó el kirchnerismo más el masismo en el Senado de la Nación, y es si la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Estado bonaerense, está en condiciones, tiene las herramientas para garantizar unas elecciones desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la Junta Electoral bonaerense, que me decían que tiene hoy una dotación de personal absolutamente insuficiente para organizar las elecciones, sobre todo con el tiempo que tienen ahora para organizarlas. Imagino el costo que va a tener, imagino que todo eso está evaluado, pero me gustaría tu mirada, tu explicación sobre esa cuestión. Sí, que las elecciones se van a hacer como se hicieron siempre, nada más que lo único que cambia es la responsabilidad primaria, que en este caso va a estar sobre la Junta Electoral, y en el caso de que sean concurrentes, está sobre el Juzgado Federal número 1, como se hicieron siempre. ¿Qué significa esto? Quien lleva adelante operativamente la responsabilidad primaria es de la Junta Electoral, firma un convenio con el Juzgado Federal número 1, que es quien pone el grueso del personal, de los espacios, etcétera. Es algo que estuvimos trabajando, obviamente, con el Juzgado Federal número 1, y con el Comando Electoral estamos trabajando con el Gobierno Nacional hace tiempo, y se han comprometido a ponerlo a disposición. O sea que en lo operativo... Eso es fundamental, Carly, perdón que te haga un punto ahí, pero sí. ¿tienen garantizado por parte del Gobierno Nacional que el Comando Electoral van a poder contar con eso? Todas las conversaciones que hemos tenido a distintos niveles, nunca estuvo en discusión eso. Nunca estuvo en discusión. Carly, Obviamente estaban, lo que nos decían es, estamos esperando la fecha cierta para firmar el convenio y para trabajar en ese sentido, cosa que vamos a hacer obviamente a partir de hoy mismo, junto con el Gobierno Nacional. Porque eso es lo que faltaba, que me expresaron a mí las autoridades nacionales, es bueno, fijen una fecha y se avanza en el convenio. Respecto de los costos es más o menos lo mismo, porque si se hacían concurrentes, la parte provincial igual la iba a tener que pagar la provincia. La compra de urnas, los sobres, etcétera. Bueno, todos los costos, todas las inversiones, mejor dicho, pues yo lo considero una inversión. Va a ser una elección para el sistema democrático, lo tiene que pagar igual la provincia, O sea que no hay una cuestión que cambia mucho en el costo de la elección. Cambia mucho sí si hay que hacer 3 elecciones, porque la provincia tendría que pagar 2. ¿No? Carly, vos sos alguien que recorre mucho el territorio de la provincia de Buenos Aires y estoy segura de que te cruzás con militantes o quizás gente dispuesta a votarlos que te dice que no comprende tanta interna o tanta diferencia que además se da a cielo abierto.
Te pregunto qué les contestás o en todo caso cómo caracterizarías el momento que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es una discusión de liderazgo? No, es una discusión de táctica electoral y de responsabilidad del gobernador en que se lleve a cabo de manera fehaciente una elección, porque cualquier problema que hay, al que se lo van a achacar y el que tiene la responsabilidad institucional es el gobernador. No es una discusión de liderazgos, no, para nada, para nada. ¿Y dónde crees que se va a concentrar? Vos decís cuál va a ser decías al comienzo, cuál crees que va a ser el eje entonces de la discusión de campaña o qué es lo que se va a poner en juego. Pero en todo caso, ¿cómo van a buscar ustedes seducir al electorado? Porque obviamente con la fecha de la elección, digo, esa disputa interna es solamente interna, pero no se tienta a nadie con eso, ¿no? Para la votación. No, es que obviamente nosotros no vamos a poner el eje de la campaña en una eventual interna, que esperemos que no la haya. Además, porque nosotros seguimos trabajando para la unidad en ese sentido. Nosotros vamos a poner el eje de la campaña en las cuestiones nacionales, obviamente, porque también vamos a discutir las cuestiones nacionales, como lo venimos haciendo desde, creo que el primer opositor, digamos, público que tuvo Milei fue el gobernador, creo. Estoy seguro. El primer opositor a las políticas de Milei fue el gobernador. Y entonces vamos a seguir haciendo eso. Carly, pero también vamos a seguir poniendo en valor lo que nosotros estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, por supuesto y obviamente. ¿Evalúan la posibilidad de que a partir de esta diferencia de sectores respecto a la táctica electoral, uno de los resultados posibles sea que la organización, la Cámpora, determine que los militantes de la Cámpora que integran el gabinete bonaerense renuncien? No, nosotros no. No está en nuestro espíritu y jamás fue un pedido, ni una imposición, ni un deseo, para nada, de ninguna manera. Ayer te escuchaba celebrar la posible candidatura de Cristina Fernández en territorio bonaerense. ¿Te parece que esa, supongo que igual va a ser una conversación, pero ¿te parece que esa sería la mejor opción? Mira, es algo que se discutió en las reuniones previas, en donde cuando el gobernador planteaba efectivamente el desdoblamiento, uno de los sectores que estaba en la mesa decía, bueno, en ese caso Cristina va a ser candidata a diputada por la tercera sección electoral, y la respuesta del gobernador dijo, perfecto, asiste el derecho y me encanta. Trabajemos las condiciones para que sea la candidata de unidad en la tercera sección electoral o donde Cristina decida, obviamente. Obviamente. Carly, te hago, al menos la última de mi parte, fue noticia el día de ayer que protagonizaste o un auto en el que vos circulabas, o entiendo que vos manejabas, fue detenido en un control de alcoholemia, y por la información que hay, por lo menos por el acta policial, que se vio que te negaste a realizarte el control de alcoholemia. ¿Eso efectivamente fue así? Sí, te lo comento porque no tengo nada para ocultar y tampoco llevé adelante ninguna maniobra dilatoria o traté de evitar que eso suceda. Efectivamente venía circulando, me paró un control policial que obviamente lo vi, y si quería evadirlo podía haber hecho 20.000 cosas, si quería evadir el control policial. No, obviamente no lo hice porque no corresponde. Parará antes, qué sé yo, cualquier cosa podría haber hecho. Sí. No lo evadí. ¿Dónde fue? Me pidieron la documentación en Dock Sud, en el peaje de Dock Sud. Me pidieron la documentación, me dijeron que iban a hacer la alcoholemia, y veo que había alguna gente que no estaba identificada que me estaba filmando. Le digo a la gente que era eso, me dice, bueno, te vamos a hacer la alcoholemia. Yo le digo, mire, yo no tengo nada que ocultar, pero en estas condiciones yo no lo hago. Le haga el acta como corresponde y como me asiste el derecho, porque no es que ayer escuché que decían, no, ¿cómo puede ser que cualquier persona se tiene que hacer la alcoholemia y él no la quiere hacer o se niega a hacerla? No, la ley establece que uno puede hacerla o no puede hacerla. Y yo opté, bajo esas circunstancias, en no hacerla y que me hagan el acta como corresponde. Y no me moví un centímetro de lo que establece la ley de tránsito. Obviamente eso implica que me van a hacer una infracción y obviamente, y como corresponde, lo voy a hacer. Pero no llevé ni antes, ni durante, ni después, hice ninguna maniobra, ninguna gestión
para evadir el control y para evadir la sanción. No termino de entender, Carly, si lo que planteas es que las personas que filmaban esa situación eran personas X que estaban ahí, curiosos, o si tenés algún tipo de sospecha de que había personas ahí filmando. No lo sé porque no estaban identificados. Uh-huh. No sé por qué no estaban identificados. ¿Pero estaban uniformados? ¿Uniformadas estas personas? No estaban identificados. Yo tampoco y también me resultó extraño que yo no me identifiqué como soy el ministro, soy no sé qué, uh-huh. Y venían y me decían, hola ministro, qué sé yo, me habrán reconocido. Pero bueno, bajo estas circunstancias de gente que me está filmando, que no sé para qué, dije, bueno, listo, hagan el acta, yo no me voy a someter en estas condiciones a que con un video hagan lo que quieran después. O sea, hagan el acta, digo, como corresponde, ¿eh? No dije, no me hagan el acta, también me quiero escapar, me quiero ir. No, entenderás que es raro que, digamos, es cierto que no te pueden forzar, pero que también sería raro que todas las personas de ahora en más, cuando quedamos en contra de la alcoholemia, digamos, hágame un acta y negarse, digo, el impacto que tendría desde el punto de vista... Pero es un derecho que te asiste, como ciudadano, no como ministro, como ciudadano. Como ciudadano. El auto donde ibas, un auto oficial, no tenía tampoco ninguna identificación. ¿El auto oficial? Sí, digo para esta idea de que enseguida ya sabían y te decían ministro. No. Uh-huh. Es Carly Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias. 10 minutos para las 8 de la mañana. Ahora dicen. De 7 a 10 de la mañana.